¿No sientes que en los últimos años somos más conscientes de las problemáticas que hay en nuestro planeta? Aquellos temas relacionados con el cambio climático, con los límites de los recursos y también con el crecimiento de las ciudades. Es posible que muchas veces hayas querido dar tu primer paso, tu primera aportación para ayudar al planeta, pero no sabes muy bien por dónde comenzar. Pues el día de hoy vamos a analizar un libro en el que se establecen 101 reglas básicas para optimizar tanto el uso de la energía natural en la arquitectura y también en el urbanismo. Te aviso, los consejos son muy sencillos y fáciles de aplicar. El libro del que estoy hablando se llama 101 reglas básicas para edificios y ciudades sostenibles, fue escrita por este autor que está aquí, Ruth Haywood, en el año 2015. Este será el primer libro de una serie de libros enfocados en la sostenibilidad, en el cual lo que haré es un resumen de cada mes, uno cada mes más o menos, de los libros más importantes del mercado. Así que sin alargarme más, iniciemos este camino hacia una construcción más sostenible. Inicié con este libro porque cuando tú buscas libros de sostenibilidad es uno de los más buscados en Internet y es comúnmente de los que aparece en el top 10 de libros de sostenibilidad en la construcción. Como mencioné al inicio, este libro fue escrito por este arquitecto llamado Hugh Haywood en el año 2015. Él ha trabajado en diferentes proyectos, en diferentes escalas, ya sea en Reino Unido, en Alemania y China. También ha sido profesor de grado y posgrado en una escuela de arquitectura en Portsmouth, donde ha centrado sus esfuerzos en todo el tema de la docencia y también en la investigación en temas de urbanismo y arquitectura sostenible. Este es, digamos que su segundo libro. El primero habla sobre 101 reglas básicas de una arquitectura de bajo consumo energético, pero decidí comenzar por este libro de ciudades y edificios sostenibles porque habla más a una escala un poco más global. Después iremos buscando libros que vayan más centrados al edificio. Pero enfocándonos en este libro, el cual tiene como objetivo acercarnos a la sostenibilidad a través de 101 reglas básicas que están enfocadas tanto en los edificios como en ciudades sostenibles. Y el autor pues nos deja claro que es importante preocuparnos por todo el tema de la sostenibilidad, pero no solo desde la parte ambiental, sino también debemos de estar pensando en las personas y teniendo una responsabilidad ética en el funcionamiento de los edificios y de las ciudades, ya sea tanto en el presente como en el futuro. Es decir, la regla básica del desarrollo sostenible pues está plasmado justamente en este libro. El libro está estructurado en 5 capítulos, donde en la mayoría de ellos pues tienen una serie de diagramas que va a complementar totalmente la información de estos capítulos, de estas reglas. En el quinto, bueno, los primeros 4 va a hablar de estas reglas básicas y en el quinto lo que va a ser una serie de reglas, pero de forma estratégica. Y bueno, como ya había mencionado, el autor no solamente se va a enfocar en la parte ambiental, es decir, que se construya haciendo el menor daño posible, sino también pues va a dar sus aportes y sus consecuencias positivas que tiene construir de esta manera tanto para el entorno como los ecosistemas y las personas. Pero vamos directamente al primer capítulo. El primer capítulo nos va a hablar acerca de los principios de la sostenibilidad y está estructurado en 4 temas principales. El primero, que es la naturaleza de la sostenibilidad, el bienestar de las futuras generaciones, crear entornos sostenibles y también nos habla del cambio climático. Y dentro de las ideas generales que podemos encontrar en este capítulo, bueno, lo que ya sabemos, planeta solo hay uno y su capacidad de mantener a todos los seres humanos es limitado. Y con el consumo que tenemos actualmente nos hace un poco de reflexión de que tal y cual estamos consumiendo hoy en día, necesitaríamos para el año 2050 el equivalente a 3 planetas y medio. Así que nos hace un llamado para nosotros poder disminuir nuestra huella ecológica y no solamente por un tema de nosotros mismos que estamos hoy en día aquí consumiendo los recursos, sino también para poder dejar algo a las futuras generaciones. Y esto lo tomo muy en cuenta porque al final las decisiones que tomes hoy, de la forma en la que vas a construir o la forma en que vas a actuar, pues esto se va a reflejar justamente en el futuro.
Y el autor también nos va a recalcar los tres pilares de la sostenibilidad, que la mayoría de nosotros ya las conocemos, los que estamos en estos últimos años en todos los temas de la sostenibilidad, donde se habla de los tres pilares, la parte medioambiental, la parte económica, y aquí hace una diferencia totalmente el autor, porque lo que comúnmente estamos acostumbrados en ver la parte social, esta vez él lo habla desde la perspectiva de la igualdad. El autor también recalca que la parte de la sostenibilidad no debería de ser un añadido o un plus al proyecto y que hay que tener cuidado con estas falsas empresas que mencionan que sus proyectos son ecológicos cuando la verdad es que no lo son, que es lo que hoy conocemos como el greenwashing. Y que cuando hablamos de sostenibilidad no debería de ser ya de, bueno, ya he construido el proyecto, ahora voy a hacerlo sostenible, sino que esto se debería desplasmar desde las etapas más tempranas, que es la del diseño. Y en cuanto al diseño, el autor habla de que se tienen 6 dimensiones para que un proyecto sea totalmente sostenible. Todos los que trabajamos, bueno, ya sabemos que tenemos los planos, los proyectos en 2D, que son la típica dimensión que nosotros ya conocemos, que es la de todos los planos que nosotros creamos, pues esto estaríamos hablando de 3 dimensiones. Después, cuando hacemos el modelo, las maquetas, las simulaciones y todo eso, pues estamos hablando de la tercera dimensión. Y después tenemos una cuarta dimensión en la que vendría siendo todo el tema relacionado con el paso del tiempo. Y el paso del tiempo está relacionado con la planificación de la obra. Porque hay que tener en cuenta que para un proyecto sostenible, debes de tener tiempos estimados porque todas las personas que participan dentro de un proyecto tienen que estar involucradas al mismo tiempo, pero también pues este proyecto tiene que ser de manera coherente con una planificación que vaya justamente al día a día, en el cual no se generen desperdicios, en el que no se generen tiempos muertos. Después tenemos la quinta dimensión que va a estar relacionado con todo el tema de los costes. Y esto va más enfocado en el coste de las decisiones que nosotros tomamos a lo largo no solamente del diseño y de la construcción, sino de toda la vida útil del edificio. Y la última va a ser la parte del funcionamiento y también de la gestión. Y en esta parte, lo que él menciona, que es importante que al finalizar un edificio, no solamente ese, ya lo terminé y me desvinculo, sino que también se le proporcione toda la información al propietario para que él pueda hacer un uso eficiente de toda la información y le permita pues darle un mantenimiento al edificio y que conserve las mismas propiedades con las que fue diseñado. Estamos hablando de que este edificio pues continúe funcionando de forma sostenible. Y aquí hay una parte que el autor menciona que para el caso de este libro, pues ecológico viene siendo de cierta manera sinónimo de sostenible, pero que tiene ciertos matices, ya que es la sostenibilidad puede ser a diferentes escalas y cada nueva adecuación que vas haciendo, pues este edificio va a ser más sostenible o esta sociedad va a ser más sostenible que otra. Es como ir sumando puntos en un videojuego, que por ejemplo, si trabajas en una envolvente con un alto grado de eficiencia energética, pues va a ser más sostenible que otra que no. También si en este edificio se produce energía neta, sus emisiones de CO2 son nulas, pues va a ser todavía mucho más sostenible. También, si se hace, por ejemplo, toda la optimización del uso de los recursos, del uso de la energía incorporada de los materiales, también si se minimiza todo el consumo de agua, la generación de residuos, pues todo esto son cuestiones que van sumando puntos para que un edificio sea mucho más sostenible. Y aquí también maneja otros 2 aspectos que últimamente son muy importantes, que es que este edificio además tiene que ser saludable, no solamente a modo de no intoxicar a sus ocupantes, sino que también no debería de contaminar. Y por último, pues este edificio debería de ser duradero, adaptable y fácil de desmantelar. En el momento de que termine su vida útil, pues ya con eso podrías desmantelarlo fácilmente y todo esto haría que un proyecto sea sostenible. Y también, pues debemos de tener en cuenta que cualquier proyecto va a tener una interacción con su entorno y por ende cualquier
cosa que nosotros hagamos dentro de él, pues va a tener una repercusión. Que aunque nosotros pensemos que hacer alguna adecuación en un proyecto tiene una escala local, la realidad es que esto siempre tiene una repercusión a escala global. Y aquí pone el ejemplo de, por ejemplo, cuando tú generas el diseño de un edificio, pues este diseño de edificio puede ser pues más eficiente o menos eficiente. Y si tú diseñas un edificio que es menos eficiente y que va a tener mayor consumo de energía, esto está asociado a que va a tener mayor consumo de energía eléctrica y por lo tanto mayor emisión de CO2. Y por lo tanto, una acción que tú has hecho a una escala local, pues las consecuencias van a ser a escala global. Porque, como bien sabemos, las emisiones de CO2 son las ocasionantes del calentamiento global y también del cambio climático. Así que, por eso el autor recalca mucho de, bueno, sí, es verdad de que puedes hacer una acción a una escala local, pero que tengas en consideración que cualquier pequeña acción que tú hagas en tu edificio, pues esto va a tener consideraciones también a una escala mayor, que es la global. Y aquí nos da un punto que siempre debemos de recordar. Los edificios no son los que consumen energía. Los que consumen energía son las personas que viven en esos edificios. Son las personas que van a hacer uso de la televisión, de la luz, de la calefacción, de la refrigeración, pues todos ellos tienen sus propios hábitos de consumo y si tú haces un edificio que esté mejor cualificado, mejor diseñado que otro, pues vas a ayudar a que esta familia que está aquí pues reduzca su utilización de energía y por tanto también reduzca todo el tema de las emisiones de CO2. Así que digamos que nuestro papel pues es sumamente importante para todo el tema de no tener tanta repercusión a una escala global. Y algo más que también habla el autor dentro de este primer capítulo es acerca del transporte. Como ya había mencionado, el libro habla de 101 reglas, no solamente para los edificios, sino también para las ciudades. Y va dando pequeñas pinceladas de información acerca de, ahora hablo del edificio, ahora hablo de una escala ciudad, pues en escala ciudad, pues está hablando acerca del transporte. Y en tema de transporte, bueno, lo que todos sabemos es que hay un transporte público eficiente, que se diseñen todas las calles con uso mixto para que las personas puedan hacer ejercicio, para que pueda haber bicicletas, para que también haya movilidad de un transporte público eficiente y esto ayudará a reducir el consumo energético de las ciudades, todo el tema de la contaminación y también pues todo lo asociado al efecto invernadero. Y otro punto que toca, que yo creo que está muy en boca de todos, es hablar acerca de todos los problemas, todos los impactos en la temperatura, todo el tema de las sequías, inundaciones, que por ejemplo hemos escuchado las de Pakistán, todos los huracanes que se están formando un poco más al norte y que tal vez podrían estar influenciando en la Unión Europea, pues todo esto también el libro nos habla acerca de que, bueno, si ya sabemos que hay cambio climático, porque tal vez estamos llegando demasiado tarde a buscar soluciones actualmente, pues lo que debemos hacer es tener edificios resilientes. Y cuando habla de edificios resilientes, pues son aquellos que puedan adaptarse a los diferentes cambios anunciados por las condiciones climáticas y que se están generando hoy en día. Así que esto vendría siendo el resumen de todo el primer capítulo. Estoy tomando la información más importante, pero que sepas que esto es un pequeño resumen de todas las reglas, pero que hay más información que puedes encontrar. Y después venimos al capítulo número 2. El capítulo 2 pues va a hablar acerca de los recursos globales y se va a centrar en 3 temas, en el de materiales, energía y agua, también en el tema de los residuos y de ciclo de vida de los recursos. Y como es de esperar, la primera regla nos habla acerca, o más bien nos recuerda que nuestro planeta es el proveedor oficial de materias primas y que por lo tanto tenemos que tener en consideración que estos en algún momento se agotan y que debemos de gestionarlos, debemos pensar en que no solamente los vamos a utilizar nosotros, sino que también lo van a utilizar
las futuras generaciones. Y por eso nos recomienda que cuando proyectemos edificios, pensemos en algo que se llama la economía de los recursos globales, tanto en su construcción como también en su funcionamiento. Y aquí nos va a decir que deberemos de tomar en consideración tres cosas. Uno, un uso eficiente de estos recursos que nosotros vamos a estar viendo. El otro, acerca de reciclar los residuos. Y por último, de optimizar todos los componentes y todas las instalaciones que va a tener ese edificio. Y en cuanto a este punto, nos da un dato curioso, que, bueno, curioso o no tanto, de que por ejemplo, nosotros tenemos claro de que cuando tu edificio ya está en funcionamiento, pues va a tener cierto consumo energético. Pero lo que menciona es que ese consumo energético a veces es hasta 10 veces superior por toda la energía incorporada que viene de todo el tema de los materiales, de todo el tema de, por ejemplo, esa energía que le llaman toda la energía incorporada, que viene pues desde un material ha gastado energía desde antes, desde la parte en que se extrae, desde la parte de que se tal vez tiene un diseño diferente, se lleva a producción, se transporta nuevamente tal vez a la fábrica donde tú lo adquieres, de la fábrica te lo llevan nuevamente a tu casa y al final ahí ya lo utilizas. Bueno, pues todo eso, al final, en todo este ciclo, que es lo que ahora ya le llaman el ciclo de vida, pues al final, en todo este proceso también está gastando energía. Por eso es que dice, bueno, tal vez tú puedas tener un funcionamiento del edificio, pero esta energía que tú mencionas que tiene tu edificio, pues posiblemente la tengas que multiplicar por 10 debido al tema de los materiales. Y, como ya de imaginar, lo importante en un diseño sostenible es que podamos reducir pues toda esta energía incorporada dentro de nuestros procesos. Y aquí que nos menciona unos puntos clave para reducir todo el tema de la energía incorporada. Y es que busquemos que nuestros diseños, que nuestros edificios pues sean de larga vida, que tengan una larga duración también, que sean adaptables, que ya hablaremos más adelante del tema de adaptables y también que sean de bajo consumo energético. Y aquí nos va a poner dentro de toda la explicación, pues hacer todo el tema de un buen análisis solar, de un análisis del viento, de todo el tema de aprovechar la luz del sol para calentar y también toda la parte que ya conocemos de la arquitectura bioclimática para refrigerar de forma natural. Así que todo lo que nos está explicando el libro en este apartado es lo que nosotros conocemos como arquitectura bioclimática, que si no te acuerdas muy bien qué es o no lo has escuchado hasta este momento, dentro de mi canal pues tengo un video que ya habla acerca de lo que es la arquitectura bioclimática. Y después también nos dice, bueno, no solamente es aprovecharnos todo del sol, sino también habría que ver, pues tratar de mejorar todo el tema del envolvente, también de aprovecharnos de todos los materiales que existen, de todas las propiedades que tienen. Y esto es lo que conocemos como diseño pasivo, que también tengo un video, tengo un audio de todo esto justamente en mi canal para que aprendas un poco más. Y aquí un punto importante, que como ya he mencionado, no es dentro del diseño pasivo, pues nos vamos a preocupar por tener una buena envolvente, que la envolvente pues son todas las partes de las cimentaciones, todas las partes de los muros y todas las partes de los techos que hacen que nuestro edificio pues consume de cierta manera menos energía. Y habrá que preocuparnos de que no tenga filtraciones, que no tenga puentes térmicos para evitar ya sea ganancia de energía que no queremos o pérdida de la misma. Y dice, bueno, tengo claro que cualquier edificio va a necesitar consumir energía, porque al final los usuarios pues van a necesitar electrodomésticos, van a necesitar también en algún momento calentar un espacio o enfriarlo, y lo que aconseja es utilizar energías renovables. Y dentro de las energías renovables, pues dice, bueno, lo que deberíamos de hacer es utilizar la energía hidráulica en combinación con la solar, que es la que el autor le da un poco más de prioridad. También en el tema de la energía eólica nos dice que deberíamos utilizarlo en zonas que más o menos haya una velocidad de 5 metros sobre segundo y que en el tema del viento no solamente es decir, me he despertado y voy a poner
aerogeneradores, sino que debería de ser un análisis que se registre la velocidad del viento mínimo durante un año para después poder obtener los permisos necesarios. Y también habla sobre la energía solar, donde el autor aconseja que mejor se hagan instalaciones comunitarias antes que instalaciones individuales, porque esto va a ser mucho más rentable, mucho más eficiente que cada uno tenga sus paneles solares, sino que deberíamos de trabajar en comunidades energéticas. Y bueno, también hace mención de otras fuentes de energía, como lo que vendría siendo las instalaciones de cogeneración, también la ondimotriz y la biomasa. Y bueno, dice, si es posible que tal vez no puedas recurrir a fuentes de energías renovables, pues entonces deberías utilizar fuentes de bajas emisiones de carbono, como por ejemplo lo que son las bombas de calor, las bombas de calor, la cogeneración, las turbinas de gas de ciclo combinada y bueno, cualquier tipo de energía que utilice todo el calor residual para generar más energía que una tecnología tradicional. Y adicional a todo el tema de las fuentes de energía, también nos habla de otro punto importante. Acuérdate que estamos hablando acerca de los recursos, que es de la energía incorporada en los materiales. Esto que ya les había explicado de este ciclo de vida, de que era de la extracción, que después era la distribución, la producción, bueno, todo esto está hablando acerca de la energía incorporada. Y aquí lo que nos da es una serie de recomendaciones de cómo deberíamos elegir estos materiales. Y en este tema nos dice, bueno, si tú el día de mañana tuvieras que elegir materiales, pues es preferible hacerlo con materiales que ya existen actualmente. Y pueden ser los materiales recuperados, por ejemplo, alguna puerta, alguna ventana, que ya haya, que no se utilice en otra obra, que ya se ha demolido, dice, bueno, lo puedo aprovechar para otra. También nos habla de los materiales reutilizados y por último también de los materiales reciclados. Así que digamos que eso es el autor a lo que les daría prioridad. Y también menciona, dice, bueno, tal vez necesitas comprar nuevos materiales, pues lo que le deberías de dar un poco de prioridad sería a todo el tema de los materiales que sean renovables, como por ejemplo la madera, también como la fibra. Después, en segundo, tendrías todos los materiales ecológicos, esos que tienen ciertas certificaciones, porque de cierta manera están diciendo que la persona que los ha fabricado pues ha tenido ciertas consideraciones para el medio ambiente, pero en este tema de las certificaciones deberíamos de buscar que nuestra tasa de consumo pues no sea superior a la tasa de recuperación que tienen estos materiales. Y por último, también nos menciona que podemos utilizar materiales que sean fácilmente, o más bien que sean difícilmente que se agoten algún día, como por ejemplo la piedra, la tierra, la arcilla, la arena, la grava, que son materiales que podemos encontrar en el planeta como tal y que es difícil que se agoten. Y bueno, en toda esta parte del tema de los materiales, pues nos menciona que debemos de tener mucha consideración porque los materiales de construcción son responsables en gran medida de todo el tema de la acumulación de CO2 en todas sus fases de producción, ya sea desde que se extraen hasta que tal vez tengan un proceso de conversión, hasta todo el tema de que llega a ser un producto definido, pero después lo tienen que transportar, pues todo esto durante todas las fases se están utilizando combustibles fósiles y por eso es que recomienda que nosotros nos vayamos más por materiales ecológicos, también por materiales locales que últimamente se han puesto los de kilómetro cero y también que busquemos materiales duraderos y adecuados, es decir, que no por irnos a lo barato pues es que elijamos un material que tal vez en vez de durarnos 10 años nos dure 6 meses por no haber pensado en toda la parte de los materiales duraderos. Y también nos habla acerca de materiales saludables. En este punto, pues de los materiales saludables es que tenemos que pensar en primer lugar en la salud de los ocupantes, que no tengan elementos perjudiciales para la salud una vez que están colocados. También, por ejemplo, en caso de incendios, pues que estos no generen humos o materiales tóxicos para las personas que están viviendo dentro de esa vivienda. Y bueno, en resumen, debemos de pensar qué va a suceder
en el futuro con todos los componentes que nosotros estamos colocando en ese edificio, porque al final uno desmantela y dice, bueno, ya la persona que venga pues se preocupará. No, si tú estás hablando de un edificio sostenible, desde el momento en el que estás diseñando, debes de plantear qué va a suceder justamente con esos materiales que una vez que ya han acabado su vida útil, pues ya sea que se puedan reciclar, se puedan integrar justamente en lo que muchas veces hemos hablado en la economía circular. Y bueno, también, además de los materiales, pues nos va a recalcar todo el tema de la importancia de reducir el consumo del agua. Vuelvo a repetir, estamos hablando de recursos. Y el agua es uno de los recursos que cada día se está agotando, se está contaminando y por lo cual debemos de tener un poco más de precaución y más de consideración. Y bueno, en este tema, pues nos habla acerca de tener todo un sistema de grifería eficiente, que también no solamente es el hecho de nosotros proporcionar tema de equipos eficientes, sino que también deberíamos de hablar con la persona usuaria para que tenga unos buenos hábitos de consumo, unos buenos hábitos de gestión del agua y no solamente es el aprovechamiento de toda el agua, tal vez de la regadera para regar el jardín tras un proceso de filtración, sino que también debemos de realizar pues todo el suministro de alimentación de la línea para que ésta no tenga pérdidas o no tenga fugas. Y bueno, dentro del agua, pues también otro punto que menciona es que deberíamos de tener consideración de colocar superficies permeables. Las superficies permeables pues van a ayudar a que se recargue todo el manto freático y al final son instalaciones de drenaje sostenible porque ayuda para todo el tema de la infiltración del agua, también ayuda a proyectar zonas verdes, como lo pueden ver en estas imágenes, que van a ayudar a retener el agua y de esta manera pues es digamos que más natural la absorción en todo este sistema a que si nosotros tuviéramos una plancha de cemento que lo ocasiona es que al final luego aumente la velocidad del agua y no se ocasionen inundaciones. Y por último, también pues nos menciona este tipo de temas, ¿no? De generar espacios verdes donde que cuando llueva, pues se puedan ir adentrando justamente en los mantos freáticos de forma natural. Y para terminar este capítulo también nos va a mencionar la parte de los residuos, donde pues se debe de evitar a toda práctica el hecho de estar aumentando la cantidad de residuos generados por todo el tema de las excavaciones, por todo el tema de tal vez materiales que no hemos utilizado en la obra o tal vez por un exceso de residuos generados en obra, pues para eso debemos de darle un poco de prioridad a revisar claramente todas las especificaciones técnicas, todas las cuantificaciones y que todo el tema constructivo pues sea lo correcto para que de esa manera nosotros no tengamos un alto desperdicio en la obra. Y con eso termina el capítulo 2. Ahora, hablando del capítulo 3, este se va a centrar en trabajar con la naturaleza y se centra en dos temas principales, el de la ecología y biodiversidad y también en la capacidad de respuesta al clima. Y bueno, en la primera regla de este capítulo nos va a mencionar acerca de la ecoesfera, que es la estructura autosostenible de los ecosistemas y que está compuesto por cuatro partes, que vendría siendo la atmósfera, después tenemos la biosfera, tenemos la hidrosfera y después, pues todo esto que tiene corteza, manto y todo hacia abajo vendría siendo la geósfera. Y que estos cuatro campos depende totalmente la vida de nuestro planeta, así que debemos de ser conscientes de toda la interconectividad que hay en todos estos elementos para que la vida justamente subsista en el planeta. Y aquí lo que menciona es la importancia de una biodiversidad y que nosotros debemos de ser conscientes de esa biodiversidad y debemos de promoverla. Y pone como, por ejemplo, los pasos ecológicos. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer, ahora sí, tal vez una carretera, pero no generar problemas para esa interconectividad en los ecosistemas. Y bueno, otro punto
que menciona en este afán de lograr la interconectividad, de tener un ecosistema sostenible, es que en el caso de que la gente que nos dedicamos a la construcción generemos residuos, pues deberíamos de buscar a ver si esos residuos pueden ser materia prima para otras empresas. Y por eso es que habla acerca de la reutilización de materiales. Como tal vez, por ejemplo, los residuos de madera pues se podrían convertir en algún otro tipo de madera o tal vez en muebles para otro tipo de empresa, ¿no? Como materia prima. De esta manera, pues se van a reducir tanto todo el tema de la extracción de nuevos materiales, de nueva materia prima, y también pues se va a reducir todo el tema de emisiones de CO2. Y después tenemos eh, otro punto que en el momento de nosotros elegir materiales, pues también deberíamos de tener en cuenta de elegir aquellos que nos ayuden a almacenar carbono. Y aquí, bueno, muchas personas difieren, pero cuando hablamos de elementos materiales que almacenan carbono, pues siempre vamos a tener a la madera como ejemplo. Porque la madera, en todo el proceso de crecimiento, hacer una madera que ya se puede utilizar para la construcción, pues durante toda esa época ha estado absorbiendo CO2 y por eso dicen que, bueno, este material de construcción al final es un material que nos ayuda a almacenar carbono. Y después, cuando hablamos de una escala urbana, que ya trabajamos con la naturaleza a una escala urbana, pues él menciona la importancia de promover que más o menos el 50% del emplazamiento sea un área verde, un área libre para promover todo el tema de la biodiversidad y también para todo el tema de la captura de CO2. También apuesta por infraestructuras que sean de calidad y esto comúnmente se va a lograr en sitios donde los edificios son de alta densidad. Así que también apuesta porque haya urbanizaciones de alta densidad donde sea más fácil dotar todo el tema de las infraestructuras y también de transporte para que estos sean más eficientes, haya menos pérdidas energéticas, también haya menos consumo de suelo. Bueno, digamos que nos pinta todas las maravillas del mundo con todo el tema de la alta densidad. Y bueno, otro tema que nos menciona es la importancia también de girar la cabeza un poco al pasado y conocer un poco acerca de cómo otros han hecho la arquitectura. Y aquí menciona la arquitectura vernácula porque, como ya lo he mencionado también en otro episodio aquí, hay, ellos tienen esta arquitectura que ya está adaptada al clima, pues comúnmente se adapta también a las condiciones de la zona, va a tomar todos los materiales locales y eso es conocimiento ancestral que nosotros podemos recuperar para dotar un confort sostenible al hombre, aprovechando toda la tecnología también existente. Y bueno, algo que nos dice que debemos tener en cuenta es que el comportamiento de las ciudades pues es muy diferente tal vez a la del campo. En el campo es digamos que climáticamente diferente, puede ser que en una ciudad a tantos kilómetros ya se encuentra una zona de campo, pero por todo el tema de la isla de calor, que es esta cúpula que se va a generar en la ciudad, que hace que más o menos aumentes de 5 a 10 grados centígrados todo el tema de la temperatura de la ciudad, pues puede ser que aquí haya una temperatura mucho más fresca a pesar de estar justamente al lado. Así que lo que él menciona es que debemos de tener consideraciones de que tanto la parte del campo como de la ciudad térmicamente van a funcionar diferente, que en el tema de la ciudad le perjudica el hecho de no haber árboles, porque los árboles son unos grandes captadores también de todo el tema de la radiación solar, y que bueno, en el caso de las ciudades combinados, de que no hay áreas verdes y que también tenemos muchas actividades que están generando calor, pues están subiendo la temperatura y es lo que nosotros llamamos isla de calor. Y otro punto de que nos habla es que, bueno, con el paso de los tiempos, los edificios que son demasiado altos, pues están tapando todo el tema del sol, también se están tapando todo el tema de un viento de calidad y que deberíamos de buscar generar
una combinación entre todos los edificios a manera de que se refrigere mejor, de que no se detenga la contaminación y bueno, que esto también deberíamos de optar siempre por colores claros para que de esta manera pues la luz del sol se refleje. A esta misma escala de edificio pues nos dice que los edificios se van a comportar de una forma muy diferente dependiendo de todo el tema del envolvente, es decir, todos sus muros, las cimentaciones, la cubierta, que algunos pues van a consumir más o menos energía, porque por ejemplo, si tuvieras en un clima que es muy caluroso y este edificio es totalmente de cristal, pues este va a consumir mucho más energía que uno que posiblemente no tenga tanto acristalamiento. Y bueno, también nos da consejos para aprovecharnos del viento, nos habla acerca de embudos del viento, nos dice cómo en las esquinas la velocidad del viento pues es mucho mayor, al igual que en los pasadizos, en las aberturas de las puertas y también en los salientes. Y bueno, también nos habla acerca de la altura, porque mientras más alto, pues también puede ser que podamos utilizar la estrategia del viento para tratar de reducir todo el consumo de energía ocasionado por la refrigeración. Y bueno, de esto es lo que habla todo el capítulo 3. Y para concluir, el capítulo 4 nos va a hablar acerca del bienestar de las personas y esto va a estar centrado en dos puntos esenciales. Uno es en el tema de confort y el segundo de dotar edificios y ciudades saludables y estimulantes. La primera regla que habla acerca de este capítulo es de, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? No se puede tener contento a todo el mundo y que deberíamos de vivir con el 20% de disconfort de todo nuestro proyecto. Como por ejemplo, nosotros hacemos un proyecto que tal vez está muy bien pensado en temas de confort, pero siempre habrá una persona que por ya sea la edad, por la forma en la que viste, por el sexo, bueno, hay muchos condicionantes por su nivel metabólico que va a sentir más frío o más calor que otra persona y por lo tanto va a hacer que no se sienta confortable con ese entorno. Así que lo que debemos de buscar es tratar de dar la mayor cantidad de porcentaje de confort posible para las personas y para tratar de lograr ese mayor nivel de confort, pues siempre debemos de dotar de dispositivos de control. Y estos dispositivos de control, al final, lo que le dan al usuario es una manera de mejorar las condiciones que posiblemente no hayas alcanzado tú al automatizarlo. Y dentro de estos dispositivos de control, llámale un termostato, como lo quieres ver, pues deberían de ser de respuesta rápida y directa. Que si el usuario no se siente confortable con el ambiente, pues pueda ir con la facilidad de decir, vale, tengo que hacer esto, aquí está. Y lo más importante es que sean fáciles de usar. Porque si no le das un dispositivo de control que sea fácil de usar, pues al final no lo utilizará y seguirá siendo del porcentaje en la que no tiene confort. Así que son cuestiones que debes de considerar. Otro punto que debemos de ver es el tema del mantenimiento. Los edificios, pues, de determinadas épocas se tienen que volver a dar mantenimiento y por eso se debe de contemplar desde el inicio la adecuación de espacios para que sea cómodo y fácil dar ese mantenimiento. Y no solamente a los componentes, sino también a todo el tema de los servicios. También si se tienen que cambiar materiales, pues buscar materiales que tal vez no sean tan complicados de sustituir en un futuro. Así que hay una frase que menciona que un edificio que no se puede mantener no es sostenible, porque al final, si ese edificio por falta de mantenimiento merma su calidad y lo tienen que derrumbar, pues al final es un edificio que no aguantó con el tiempo y por lo tanto pues no es sostenible. También nos habla el autor de un tema muy importante que es el de los edificios saludables. Y en el tema de los edificios saludables, pues dice, bueno, piensa en un edificio de oficinas y comúnmente la mayor cantidad de dinero no se te va en dar energía eléctrica o servicios a esos edificios, sino la mayor cantidad de dinero se te da en pagar justamente el salario a esos trabajadores. Y si esos trabajadores se te están enfermando o hacen mucha explotación de personal porque las instalaciones, el edificio no les gusta, o porque es un lugar desagradable o poco saludable,
pues son cuestiones que deberías de tomar en cuenta en el momento de decir, bueno, esta es mi compañía, aquí se asienta y aquí están mis trabajadores. Por eso es que menciona que para aumentar todo el tema de la productividad y también de tener empleados saludables, pues debemos de procurar que nuestro edificio sea saludable. Y bueno, dentro de la parte de que menciona el autor de edificios saludables, pues una regla importante habla acerca de todo el tema de la calidad del aire. Eso va a ser un punto importante que en cierta manera no solamente está relacionado con todo el tema de tener un aire limpio, que no tenga olores, sino también de que ese aire pues sea de buena calidad y que no ocasione algo que conocemos como el síndrome del edificio enfermo. Así que este síndrome del edificio enfermo es de que la cantidad o la calidad de aire que hay en el interior es muy mala, que tal vez tenga tóxicos y puede estar haciendo que las personas que están dentro del edificio pues al final se estén enfermando, ya sea por la infiltración de gases externos, también porque tal vez los materiales o el mobiliario estén liberando algún tipo de gases, como por ejemplo los compuestos orgánicos volátiles, o bueno, digamos que también cuando hay altas temperaturas y altas humedades, pues todo el tema de la calidad del aire, pues también si hay algún problema se va a agravar. Y bueno, también nos habla que si de salud hablamos, no debemos de olvidarnos de todo el tema de la luz natural. La luz natural, pues como tal vez algunos de ustedes ya sepan, pues afecta todo el tema de los ritmos circadianos y también está relacionado con el trastorno afectivo estacional. Ese trastorno se da mucho en ciudades que están al norte, donde pasan grandes periodos de oscuridad, donde la gente necesita tener terapias de luz porque al final la ausencia de luz natural lo que está ocasionando es que tenga depresión, que tengan tristeza, dolores de cabeza, insomnio, bueno, digamos que hay asociadas una gran cantidad de malestares por falta de luz natural. Y bueno, esto también se acentúa no solamente en países que están muy al norte o muy al sur también, que tienen estos problemas de meses sin ver la luz del sol, sino también para aquellas personas que trabajan muchas horas en oficina y que están, por ejemplo, todo el día en oficina con luz artificial que no tiene tal vez la calidad y la cantidad adecuada, pues también pueden tener este mismo trastorno. Así que lo que aconseja el autor es de que la persona pues también pase parte de sus días en algún sitio donde tenga una exposición mayor a 1000 luces, porque así de esa manera pues va a tener ese subidón de energía y ese subidón de felicidad que ocasiona la luz natural. Y también otro punto que debemos de vigilar, y que es una frase que me gusta mucho del libro, es la de una ciudad audible es una ciudad estimulante. Y en esta parte habla desde toda la parte de la psicología, de bueno, ya sabemos que en la parte cuando pensamos en acústica es librarnos de todos los ruidos que pueden ser molestos, de todos estos problemas, pero también la ciudad nos puede dar elementos que nos hacen conectarnos con el lugar. Y por eso nos dice, bueno, deberíamos de potenciar tal vez el sonido de las aves, deberíamos de potenciar alguna corriente de agua de alguna fuente que haya cerca, también el paso del viento entre los árboles. Y de esta manera, pues aprovechando estos elementos que nos enfocan tal vez más en la naturaleza, tratar de enmascarar otros sonidos que podrían ser más desagradables, como es el tráfico, la industria, personas gritando, bueno, digamos que todo esto. Y una de las estrategias que también son muy habituales y que el libro recomienda es colocar o instalar elementos cercanos a la fuente del mismo con la finalidad de atenuar los ruidos mediante una construcción robusta y aislada acústicamente. Y también nos dice que, bueno, otra estrategia es colocar vegetación, porque la vegetación puede reducir entre 5 y 10 decibelios, pues todo el tema del sonido. Y bueno, para finalizar esta parte del libro, el autor también nos va a hablar sobre dos temas muy importantes. La primera es acerca de la seguridad alimenticia y dice, bueno, una ciudad que se autoalimenta, pues es algo muy importante y por lo tanto deberíamos estar potenciando o implementando estrategias dentro de los propios edificios para que se lleven a cabo pues procesos de agricultura, como por ejemplo jardines verticales, huertos urbanos, colmenas, bueno, digamos que era una serie
de también hortalizas, ¿cómo se llama? Vehículos híbridos de hortalizas, invernaderos en rascacielos, y esto con la finalidad pues, de no sufrir problemas de suministro de alimentos, que muchas veces están ocasionados por la falta de abastecimiento de agua en otras ciudades o también por la contaminación o la dependencia de transporte. Y por último, concluye acerca de, y es un punto muy importante, que no sé si se recuerdan de los tres pilares, habla de la igualdad y en este caso habla de la importancia de tener una ciudad equitativa, donde todos puedan tener acceso a la justicia, también acceso a los alimentos, a la vivienda, a la salud, a la educación, al entorno y a las oportunidades que la misma ciudad nos puede dar. Y por eso la ciudad debería de ser inclusiva y accesible para todos. Y con esto terminamos todo el tema de los primeros 4 capítulos que, como han mencionado, hablan acerca de temas muy importantes, nos da una visión de sostenibilidad a todas las escalas. Y bueno, él también tiene un último capítulo, que es el capítulo 5, que son de estrategias para edificios y ciudades sostenibles. Y bueno, nos van a dar, a ver si puedo enfocarlo, una serie de estrategias para lograrlos. Y el libro, bueno, también nos va a dar al final una serie de notas donde nos dice, bueno, tal vez de la regla número 1 utilice esta bibliografía, de la regla número 2 utilice esta, es una manera pues también de nosotros ver de dónde ha obtenido toda la información y digamos que es un libro muy fácil de leer, es muy pequeño, los recomiendo comprar tanto para aquellas personas que no tienen ningún conocimiento en temas de sostenibilidad, como aquellas que ya tienen un conocimiento, que como ya he mencionado, tiene bibliografía, menciona a otros autores de los cuales se ha basado para tener justamente estas 101 reglas. Y bueno, al final del libro te va a compartir todas las notas y que seguro yo creo que les va a ser muy interesantes. Espero que les haya gustado este episodio. Me gustaría que me pusieran en los comentarios qué les ha parecido este nuevo formato que he intentado implementar en todos mis medios de difusión. Y bueno, también me gustaría que me escribieran qué libro les apetece para el siguiente resumen. Ahora, tengo la siguiente, que es 101 reglas básicas para la arquitectura de bajo consumo energético, que vendría siendo el primer libro que escribió antes este autor. Y bueno, si me estás escuchando en el podcast, pues te agradecería que me pusieras 5 estrellas de manera de que se pueda seguir dando difusión a todo el contenido que tengo acerca de sostenibilidad en la construcción. Y si me estás viendo en otros canales, pues te agradecería que te suscribieras, lo compartieras a manera de que se siga dando más y más auge a construir de una forma más sostenible. Así que te agradezco que hayas llegado hasta el final.